Ahora nos toca revisar los conceptos más importantes y útiles del tronco cerebral o del tallo cerebral. El tronco encefálico está formado por tres estructuras: el mesencéfalo, el puente, la médula oblongada o el bulbo raquídeo. Comenzaremos revisando la médula oblongada. La médula oblongada es la continuación hacia arriba de la médula espinal. En una vista anterior de esta podemos observar la fisura mediana anterior, el surco anterolateral que va a delimitar a las pirámides. Estas van a llevar las fibras del tracto córtico espinal. Podemos observar la emergencia aparente de los nervios abducens, el facial con su rama motora sensitiva, el nervio vestíbulo coclear, el nervio glosofaringeo, el vago, el hipogloso, el accesorio, así como la rama espinal del nervio accesorio. Hacia los lados de la médula oblongada podemos observar dos intumescencias que denominamos olivas. En una vista posterior podemos observar el piso del cuarto ventrículo, el pedúnculo cerebeloso inferior, el área vestibular, el triángulo del hipogloso, el triángulo del vago, el surco mediano posterior, el tubérculo de Gracili cuneatus y las estrias medulares. Antes de comenzar a describir la configuración interna, debemos de familiarizarnos con ciertos términos. Aferente se va a referir a que es sensitivo, eferente nos referiremos a que es motor, eferente somático general, que estas van a ser fibras motoras que van a inervar a los músculos voluntarios, al músculo esquelético. Eferente visceral general, que son fibras motoras que van a inervar el músculo liso visceral y cardíaco, así como a las glándulas. Eferente visceral especial son fibras que van a inervar músculos que vienen de los arcos faríngeos, por ejemplo el músculo estiloideo. Aferente somático general, fibras que transmiten información sensitiva de las paredes del cuerpo. Aferente somático especial, que transmiten información sensitiva de los órganos de los sentidos. Aferente visceral general, que recoge información sensitiva de las vísceras. Aferente visceral especial, que recoge información de receptores específicos como del olfato y del gusto. Ahora sí, revisaremos la configuración interna de la médula oblongada. Al hacer un corte transversal al nivel de la decusación piramidal, podemos observar los núcleos y fascículos de Gracili cuneatus, el núcleo espinal del trigémino, que es aferente somático general. Observamos también la emergencia de la raíz espinal del nervio accesorio, el fascículo longitudinal medial, el núcleo olivar medial accesorio, la decusación piramidal, el tracto espinocerebeloso anterior, el tracto espinocerebeloso posterior. También observamos el tracto espinotalámico lateral. Al realizar un corte un poco más arriba, donde se encuentran las pirámides, podemos observar el tracto espinal del trigémino, el núcleo olivar inferior, las pirámides, el nervio hipogloso y su núcleo, y la decusación del lemnisco medial. Al realizar un corte a nivel medio del núcleo olivar, podemos observar el medo medular inferior, la cavidad del cuarto ventrículo, el núcleo vestibular medial e inferior, que son aferentes somáticos especiales, los núcleos cocleares, el pedúnculo cerebelar inferior, la emergencia del nervio vago, el núcleo olivar y su núcleo accesorio, la emergencia del nervio hipogloso, las pirámides, el núcleo arcuato, el lemnisco medial, el tracto tectoespinal, el tracto espinotalámico lateral, el tracto espinocerebeloso anterior, el núcleo ambiguo, el tracto espinal del nervio trigémino, el núcleo del tracto solitario, el núcleo dorsal vagal y el núcleo del hipogloso, así como el fascículo longitudinal medial. La siguiente estructura que estudiaremos es el puente. Su configuración externa es demasiado sencilla, ya que en una vista anterior vamos a observar las fibras pontinas transversas y la emergencia del nervio trigémino. En una vista posterior podemos observar a los lados los pedúnculos cerebelosos superiores, el colículo del facial, el locus ceruleus, la parte superior del cuarto ventrículo, el surco delimitante, el área vestibular y el área posterior, que realmente se encuentra al nivel de la médula oblongada. En cuanto a la configuración interna, al realizar un corte transversal, podemos observar el velo medular superior, el pedúnculo cerebelar superior, el núcleo vestibular, el pedúnculo cerebelar inferior, el tracto y el núcleo espinal del trigémino, las fibras pontinas, las fibras del tracto córtico espinal, los núcleos pontinos, el surco para la arteria basilar, el cuerpo trapezoideo, la emergencia del nervio abducens que lleva información eferente somática general y el núcleo facial que lleva información eferente visceral especial. Es importante mencionar que el nervio facial le da la vuelta al nervio abducens, lo que formará el colículo del facial que podemos observar en una vista posterior. También podemos observar el lemnisco lateral, el núcleo motor del facial y el núcleo del nervio abducens, el fascículo longitudinal medial, el núcleo sensitivo principal del trigémino y el lemnisco espinal y el cuarto ventrículo. Al realizar un corte más arriba, a nivel de los pedúnculos cerebelares superiores, podemos observar el núcleo motor y sensitivo principal del trigémino,
Recordemos que el núcleo motor del trigémino lleva información eferente visceral especial y el núcleo sensitivo lleva información aferente somática general, ya que consta de dos partes, una sensitiva y una motora. La siguiente y última estructura que revisaremos será el mesencéfalo. En una vista anterior del mesencéfalo podemos observar dos pedúnculos cerebrales, la emergencia del nervio oculomotor y lateral a los pedúnculos observamos el nervio troclear. También observamos la sustancia perforante anterior. En una vista posterior podemos observar los colículos tanto inferiores como superiores. Por debajo de los colículos inferiores estará el origen aparente del nervio troclear. Recuerda que el nervio troclear es el único que emerge por la cara dorsal del tallo. Al realizar un corte transversal en el mesencéfalo a nivel de los colículos inferiores, podemos observar la emergencia del nervio troclear, los colículos inferiores como tal, el acueducto cerebral, la sustancia gris periacueductal que va a contener dopamina, el núcleo mesencefálico del trigémino, que también tendrá información aferente somática general, como el núcleo sensitivo y espinal del trigémino. Además también el lemnisco lateral, el núcleo del nervio troclear que llevará información eferente somática general. El lemnisco trigeminal, el lemnisco espinal, el lemnisco medial, que son fibras temporopontinas, el fascículo longitudinal medial, las fibras córtico-espinales y las fibras córtico-nucleares, la decusación superior de los pedúnculos cerebrales y la fosa interpeduncular, así como la sustancia nigra. Al realizar un corte a nivel de los colículos superiores podemos observar el núcleo del oculomotor que lleva información eferente somática general y el núcleo parasimpático de Edinger-Westphal que va a llevar información eferente visceral general. También podemos observar los colículos inferiores, el núcleo rojo y la decusación del tracto rubroespinal. Como ya te diste cuenta, dentro del tallo cerebral hay una infinidad de núcleos y muchos fascículos y lemniscos que te tienes que aprender, ya que es una red de interconexiones entre uno y los demás núcleos y cada uno tiene una función muy importante para el correcto funcionamiento del sistema nervioso central. Así que no te preocupes si no lo has entendido ahorita, se te va a hacer más fácil cuando lo vayas y lo sigas repasando y veas imágenes. Y así hemos revisado todas las estructuras que podemos encontrar dentro del tallo cerebral.